que hoy llamaríamos el Cuarto Mundo. Y lo que es más, fue en aquel momento cuando el Papa dijo en su homilía de Pentecostés: ¿cómo es posible que la Iglesia, tan preocupada por el bienestar de los creyentes, actúe como si no viese ni comprendiese las condiciones sociales que hacen que les sea prácticamente imposible llevar una vida cristiana? Camarada sacerdote, apoya nuestra lucha y únete a nosotros. Era lo que se oía en aquellos momentos. Un gran número de sacerdotes obreros aceptaron ser activistas de la Confederación General de Trabajadores y muy pronto asumieron responsabilidades sindicales. Participan activamente en las huelgas de 1947 y luego, en la década de los 50, como militantes por la paz junto al Partido Comunista. El Santo Oficio lanza un aviso y el episcopado no oculta su preferencia por el trabajo del padre Pierre, que presenta un ejemplo a seguir. Es en este estado de ánimo, el de la sencilla caridad, con el que hay que ayudar a la gente, dicen los obispos, y ello sin comprometer las funciones sacerdotales en aventuras políticas. En 1952 el Partido Comunista se moviliza en París para protestar contra la visita del general norteamericano Ridgway. El gobierno de Antoine Pinay prohíbe la manifestación. Junto a los obreros, 2 sacerdotes obreros fueron detenidos. Al día siguiente, la jefatura de policía envía un informe al Vaticano. El 14 de noviembre de 1954, Pío XII pone fin al experimento de los sacerdotes obreros. Algunos prefieren volver al mundo secular, otros se someten satisfechos de haber demostrado que la Iglesia no está necesariamente del lado de los poderosos y los ricos y del orden establecido. Esta es una idea fundamental que guiará las premisas del concilio. A los ojos de la gente, la Iglesia había cambiado. No puedo dejar de recordar una frase del padre Lacordaire, quien decía que solían preguntarle: ¿ha convertido a mucha gente? Y él contestaba: no he convertido a nadie, pero he hecho cambiar la opinión pública, y esto significa a todo el mundo. Y es con este estado de ánimo con el que cientos de nuevos obispos llegan a Roma para la inauguración del concilio. Ellos también contribuirán a cambiar las opiniones y a modificar las relaciones dentro de la Iglesia. La descolonización ha abierto las puertas de la Iglesia al tercer mundo. El anterior Concilio Vaticano I, celebrado en el siglo pasado, había sido interrumpido por la Guerra de 1870. Desde aquel año ningún papa había considerado necesario reunir a esta asamblea. Los papas se decían a sí mismos que gracias al teléfono, a las comunicaciones modernas, el concilio estaba permanentemente reunido dentro de la Iglesia y que no era necesario que todos acudieran al Vaticano. En estas circunstancias, ya que un concilio siempre es algo problemático para la Iglesia y en cierta manera doloroso, sería mejor que en el futuro dejaran de celebrarse. Se necesitó a un hombre excéntrico, original, impetuoso, imprudente, y en cierta manera un hombre santo llamado Juan XXIII para que el concilio se reuniera de nuevo. De no haber existido este hombre extravagante, si me permiten decirlo así, el excéntrico Juan XXIII, el excéntrico Roncalli, seguramente no se hubiera celebrado ningún concilio. El 11 de octubre de 1962 se inaugura solemnemente el concilio. Entre los prelados que acuden a San Pedro, algunos se siguen preguntando por qué el Papa ha provocado tal conmoción, mientras que otros se muestran abiertamente hostiles al concilio. Estos adversarios son los cardenales de la curia, en otras palabras, la administración de la Iglesia, que se opone a cualquiera que se atreva a desafiar el dominio del poder central de Roma. Querían ignorar los actos preparatorios, aquellos libros de reclamaciones que el Papa recibía de los obispos de todo el mundo y en los cuales todos pedían más independencia de los episcopados. Además, durante 3 años, la curia maniobró para mantener su poder intacto.
Finalmente, listos para empezar las sesiones, se reúnen 400 obispos europeos, 750 americanos, 350 asiáticos y 200 africanos. En aquel entonces, Georges Suffert era el corresponsal del periódico L'Express. La curia no vio con buenos ojos esta llegada masiva de obispos a los que no conocía y que provenían de todos los puntos de la tierra, los negros, los asiáticos, etc. ¿Qué van a decir? ¿De qué van a hablar? ¿Cómo vamos a controlarlos? Así con gran premura crearon un mínimo calendario. La curia actúa como todas las administraciones centralizadas o como todas las administraciones que se preparan para una reunión entre personas que no es probable que estén de acuerdo entre sí. Tratan de limitar los daños inmediatamente y es en este punto precisamente donde se rompe el equilibrio. El origen de este desacuerdo es la indignación de un grupo de cardenales franceses, belgas y alemanes. Se enteran de que la curia intentará imponer su propia lista de delegados. Los cardenales se reúnen para preparar el contraataque. El sábado 13 de octubre, en la inauguración del concilio y ante el asombro de todo el mundo, cuando apenas habían empezado las sesiones, unos 2000 sacerdotes conciliares se reúnen en la plaza de San Pedro. Anuncian que la asamblea ha suspendido temporalmente sus trabajos. En aquel momento no se supo gran cosa porque las reuniones del concilio se celebran a puerta cerrada y los secretos permanecen bien guardados. Teniendo en cuenta lo que sabemos, estamos seguros de que se presentó una propuesta. Y lógicamente, como en cualquier asamblea, y en este caso así fue, se empezó con un acuerdo. Se dice que se está de acuerdo, pero se piensa en que se estudiará más tarde. Ya lo solucionaremos. Inmediatamente los franceses lo bloquearon. Y fue el cardenal Liénard de Lille, que no es un hombre de la extrema izquierda, quien pide la palabra. Ese no es el orden del día, hay que hacerlo de nuevo. El efecto es increíble. Los 2000 padres conciliares aplauden rompiendo filas junto a los cardenales disidentes. Los franceses, los belgas y los alemanes han llevado a cabo un auténtico golpe de Estado contra la curia italiana. Pero no han ganado necesariamente el partido. A los italianos les queda una última baza, el borrador final de las reformas cuyo texto debe ser aprobado por la Asamblea. Hasta entonces solo la curia conocía su contenido y las 200.000 copias fueron impresas en la imprenta del Vaticano. Aldo Troiani fue el encargado de hacerlo. Nos impusieron hacerlo en absoluto secreto. Tanto es así que nadie podía entrar aquí. Y tuvimos que destruir sistemáticamente hasta las pruebas de las galeradas. Fue distribuida en secreto, siempre fue considerado un secreto. El editor en jefe de la Cruz, el padre Wenger, informó del concilio para su periódico. Ha encontrado una copia del famoso borrador. Está escrito íntegramente en latín. Durante los primeros meses del concilio hubo grandes presiones para que se hicieran traducciones simultáneas. La curia romana y la secretaría del concilio no querían que hubiera traducciones simultáneas, dado que tampoco estaban muy bien equipados para ello. Pero creo que queríamos contar con alguna ventaja en el concilio manteniéndolo en latín. Con el latín, la curia poseía los medios de limitar los debates en un idioma que no todos los obispos entendían bien. Sin embargo, la maniobra fue un fracaso porque poco a poco los padres conciliares empiezan a intercambiar ideas, organizan comités y multiplican sus contactos. La curia se ve desbordada. Al concluir la primera sesión, el monopolio del poder de la administración romana llega a su fin. Pero esta confrontación es insignificante comparada con la que estuvo a punto de desencadenar un conflicto nuclear. En noviembre de 1962, cuando el concilio se había reunido, la crisis de los misiles cubanos enfrentó violentamente a Kennedy y Khrushchev. Juan XXIII se niega a alinearse con uno u otro, limitándose a rezar y a hacer un llamamiento a la paz.